¿Serías capaz de salvarle la vida al hombre que destruyó a tu familia? Imagina esto. Una mujer inmigrante mexicana en Estados Unidos, viuda con 3 hijos viviendo en un tráiler destartalado en las afueras de Fresno, California, sin comida, sin dinero, con el pasado todavía sangrando en el pecho. Y justo ella se encuentra tirado y herido en medio de los campos de cultivo al hombre más poderoso y temido de toda la región, el mismo que directa o indirectamente llevó a su esposo a la tumba. Cualquiera le habría dado la espalda, pero lo que esta mujer hizo cambió el destino de 2 familias y dejó en completo silencio a toda una comunidad. Y lo más impactante aún estaba por suceder. Antes de seguir con esta historia que parece mentira, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final te va a hacer replantearte todo lo que crees sobre la justicia, el perdón y la fuerza del espíritu humano. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el acto de bondad más grande que has presenciado en tu vida? Era una madrugada helada de octubre de 2018, cuando Lucía despertó por el llanto suave de su hija menor. La pequeña Camila, de apenas 4 años, tiritaba bajo la delgada cobija, buscando el calor inexistente en el viejo tráiler que era su hogar. El viento del Valle Central de California se colaba con un silbido lastimero por las grietas de las paredes de aluminio oxidado, un recordatorio constante de su fragilidad. Lucía se levantó, sintiendo en sus huesos el peso de sus 32 años que se sentían como 60. Hacía exactamente 3 años que su esposo Miguel había muerto en un accidente en los campos de la corporación agrícola Riverside Farms, le habían dicho. Desde ese día, cada amanecer era una batalla silenciosa contra el hambre y la miseria, una lucha por mantener con vida a sus 3 hijos, Isabela, de 11 años, Diego, de 8, y la pequeña Camila. El tráiler, estacionado en un terreno olvidado en las afueras de Fresno, era todo lo que les quedaba de una vida que alguna vez albergó sueños. Miguel había sido el mejor trabajador de la cuadrilla, un hombre fuerte y noble, cuyo único anhelo era ahorrar lo suficiente para comprar una casa modesta donde sus hijos pudieran crecer con dignidad. Pero ese sueño se convirtió en polvo junto a él, aplastado, según la versión oficial, por un tractor volcado debido a su propia negligencia. Lucía caminó descalza sobre el piso de linóleo agrietado hasta el rincón que servía de cocina. Lo que quedaba era desolador: un puñado de arroz y medio paquete de tortillas de maíz ya endurecidas. Con la precisión que solo la necesidad enseña, dividió la escasa comida en 3 porciones diminutas, una para cada uno de sus hijos. Ella, como tantas otras veces, soportaría el vacío en su estómago. El hambre era un dolor conocido, un compañero silencioso en su viudez. Isabela, su hija mayor, ya estaba despierta. Sus ojos oscuros, una réplica exacta de los de su padre, la observaban con una solemnidad impropia de su edad. Ayudaba a su madre en silencio, consciente de que los días de risas y comidas calientes se habían marchado junto con Miguel. Diego despertó poco después, frotándose los ojos y repitiendo la pregunta que se había vuelto un ritual matutino, una súplica cargada de esperanza y temor. Le preguntó a su madre si ese día conseguiría trabajo en alguna de las empacadoras. Lucía forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un gesto cansado que intentaba ocultar la cruda realidad. Había rogado por trabajo en cada rancho y empacadora de la región, pero la sombra de ser la viuda del trabajador descuidado la perseguía como una maldición. Decían que traía mala suerte, que la tragedia la seguía. Eran susurros crueles, mentiras que se esparcían como plaga. Pero ¿quién le creería a una inmigrante indocumentada, pobre y sin poder? Lo peor era cargar con la verdad en silencio, una brasa ardiente en su pecho. Miguel no murió por descuido. Murió porque Tomás, el supervisor de campo de la corporación Riverside Farms, lo obligó a usar maquinaria vieja y peligrosa para ahorrar costos. Cuando Miguel se quejó,
lo amenazó con despedirlo y reportarlo a inmigración. Con 3 hijos que alimentar y sin papeles, no tuvo opción. Entendió su destino en ese momento. Lucía apartó los amargos recuerdos de su mente. No ganaba nada revolviéndose en el fango del pasado. Debía concentrarse en el presente, en sus hijos que dependían enteramente de ella para sobrevivir. Se vistió con su única chamarra que no estaba completamente raída y se recogió el cabello oscuro en una cola apretada, un gesto de determinación. Hoy lo intentaría de nuevo en un lugar distinto. Había escuchado a unas mujeres en la tienda de descuento murmurar que en los campos de la familia Mendoza, productores orgánicos a las afueras del condado, buscaban trabajadoras para la cosecha de fresas. Era una esperanza frágil, un hilo delgado al que aferrarse, pero era todo lo que tenía. Le dijo a Isabela que cuidara bien de sus hermanos, que iría hasta los campos de los Mendoza, y que si la Virgen de Guadalupe la escuchaba, volvería con trabajo y algo de comida para la cena. La niña asintió con una madurez que le partía el alma a Lucía, una seriedad que no correspondía a sus 11 años. Ya había aprendido a la fuerza que la niñez era un lujo que su familia no podía permitirse. Lucía besó la frente de cada uno de sus hijos, un ritual cargado de amor y miedo, y salió del tráiler para enfrentar el frío del amanecer con la fiereza silenciosa de una leona que protege a su camada de un mundo hostil. El camino hasta los campos de los Mendoza era largo y arduo, casi 8 kilómetros de distancia, a través de un paisaje que reflejaba la sequedad de su propia vida. Caminaba por el arcén de la carretera, sintiendo el asfalto frío bajo sus zapatos gastados, ya con agujeros en las suelas. En el trayecto se cruzó con otras mujeres que compartían su destino de miseria y abandono. Viudas, madres solteras, inmigrantes a las que la sociedad había dado la espalda. Se saludaban con un leve movimiento de cabeza, un gesto de reconocimiento mudo, compartiendo en silencio el peso de sus cruces invisibles. El sol comenzó a subir inclemente, proyectando sombras alargadas sobre los campos interminables. Cada paso era un esfuerzo, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos la impulsaba a seguir, a no rendirse, a pesar de que el desaliento amenazaba con devorarla por dentro. Al llegar a la entrada de los campos de los Mendoza, se encontró con una fila de mujeres que esperaban bajo el sol. Todas competían por el mismo puesto, por la misma oportunidad de llevar algo a sus hogares. Lucía se unió a la fila, esperando con una paciencia forjada en el sufrimiento, observando los rostros cansados y esperanzados a su alrededor. Cuando finalmente llegó su turno, el supervisor, un hombre corpulento con una gorra de béisbol y una mirada despectiva, la examinó de arriba a abajo como si fuera un animal. Le preguntó si no era ella la viuda de Miguel, el trabajador que se mató por descuidado en Riverside Farms. Lucía sintió que la sangre le hervía en las venas, pero bajó la cabeza, reprimiendo la ira y la humillación. Necesitaba ese trabajo con desesperación. Le respondió que sí, que era ella, pero que era muy trabajadora y honrada, que sabía cosechar, empacar, limpiar lo que se necesitara. El hombre soltó una carcajada cruel que resonó en el campo. Le dijo que allí no querían gente con mala suerte, que se fuera de allí antes de que su sombra les trajera la ruina a la cosecha. Cada palabra fue una bofetada. Sin decir más, Lucía se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No les daría esa satisfacción, no allí, no frente a ellos que se regodeaban en su poder y su crueldad. En el camino de regreso, con el alma encogida y los pies arrastrando el polvo de la derrota, se detuvo frente a la pequeña tienda de abarrotes de don Anselmo, un anciano de bigote cano que a veces, conmovido por su situación, le fiaba algunos productos, pero incluso su bondad parecía haberse secado bajo el sol implacable de la pobreza. El anciano le dijo con pena que no podía seguir fiándole, que ya le debía 4 meses.
y los proveedores ya no le daban tregua, que él también tenía bocas que alimentar, y los tiempos eran malos para todos. Ella asintió en silencio, comprendiendo su lógica. No podía culparlo. La miseria era una cadena que los arrastraba a todos. Salió de la tienda con las manos vacías y el corazón convertido en una piedra pesada dentro de su pecho. ¿Cómo les diría a sus hijos que esa noche tampoco habría cena? ¿Cómo podría soportar ver la decepción en sus pequeños rostros? Una decepción que ya se estaba convirtiendo en resignación. La desesperanza era un abismo que se abría a sus pies, amenazando con tragarla por completo, un vacío oscuro donde las fuerzas para seguir luchando comenzaban a desvanecerse. Fue en ese preciso instante de absoluta desolación cuando un recuerdo de su abuela, una chispa de conocimiento ancestral, iluminó su mente. Los campos abandonados, un terreno olvidado a varios kilómetros del pueblo, un lugar del que la gente decente se mantenía alejada. Se decía que era peligroso, que las serpientes de cascabel anidaban entre los surcos y que, peor aún, servía de escondite para coyotes y traficantes que cruzaban la frontera con drogas. Pero su abuela también le había contado que en las orillas de esos campos crecían los nopales más tiernos y las verdolagas más abundantes de toda la región, un regalo de la tierra para quienes no tenían nada. El miedo le recorrió la espalda, un escalofrío helado a pesar del calor sofocante. Ir allí era una locura, un riesgo que ninguna mujer en su sano juicio tomaría. Sin embargo, el rostro hambriento de Camila, el estómago vacío de Diego y la mirada preocupada de Isabela eran un motor mucho más poderoso que el miedo, la desesperación. Se dio cuenta. Era una forma extraña de valentía. Le daba la fuerza para hacer lo impensable, para caminar hacia el peligro con los ojos abiertos. Sin pensarlo dos veces, Lucía abandonó el camino principal y se adentró por una vereda apenas visible, un sendero borroso, que se perdía entre los matorrales secos y las cercas de alambre caídas. El sol estaba en su punto más alto, castigando la tierra con una ferocidad brutal. A cada paso, las espinas de los arbustos se enganchaban en su ropa y le arañaban la piel. Pero ella no se detuvo. Sabía que estaba entrando en un territorio prohibido, un lugar donde la única ley era la del más fuerte. Pero la imagen de sus hijos compartiendo un nopal asado, por modesto que fuera, era un faro que la guiaba en la oscuridad de su miedo. Se movía con el sigilo de un animal del desierto, atenta a cada sonido, a cada sombra, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. No sabía qué encontraría al final del camino, si sería la salvación o la perdición, pero había tomado una decisión. No volvería a su tráiler con las manos vacías, no esa noche, no mientras le quedara un aliento de vida para luchar por sus pequeños. Después de lo que pareció una eternidad, caminando bajo el sol abrasador, con la garganta reseca y los músculos adoloridos, finalmente llegó a los campos abandonados. El lugar era tan desolado como lo describían las leyendas, un laberinto de surcos secos, maquinaria oxidada y vegetación espinosa. Sin embargo, fiel a la promesa de su abuela, encontró un grupo de nopales cuyas pencas eran jóvenes y tiernas. Con el cuidado de quien maneja un tesoro, usó una piedra afilada para cortar varias pencas, evitando las espinas con una habilidad nacida de la necesidad. Un poco más adelante, las verdolagas crecían en abundancia, sus hojas carnosas brillando bajo el sol como pequeñas esmeraldas comestibles. Logró recolectar un buen puñado, un manjar que sería una rara delicia para sus hijos. No era un banquete, ni mucho menos, pero era más de lo que habían tenido en días. Era la diferencia entre dormir con el estómago rugiendo y tener un poco de paz. Con su preciada carga envuelta en su propia chamarra, comenzó el camino de regreso, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pequeña y frágil llama de esperanza en su corazón. Fue entonces,
mientras se abría paso por la misma vereda oculta, cuando el silencio del campo fue destrozado por el estruendo de un motor acelerando violentamente, seguido de un golpe seco y metálico, y luego gritos ahogados. El sonido retumbó en el aire, violento y cercano. Lucía se arrojó al suelo instintivamente, escondiéndose detrás de un montículo de tierra, con el corazón martillándole en los oídos tan fuerte que temía que la delatara. Conocía esos sonidos, no por experiencia propia, sino por las historias que contaban los trabajadores en los campos. Eran los sonidos de un accidente, o peor, de algo violento. Los gritos se hicieron más cercanos, mezclados con el sonido de pasos apresurados alejándose. Lucía se encogió aún más, apretando los nopales contra su pecho como si fueran sus propios hijos, rezando a todos los santos que conocía para volverse invisible, para que la tierra se la tragara y la escupiera de vuelta en su humilde tráiler, lejos de esa pesadilla. A través de una pequeña rendija entre los arbustos, se atrevió a mirar. La escena que presenció le heló la sangre en las venas y la dejó sin aliento. Por el sendero que bordeaba los campos, un hombre venía tambaleándose con la ropa hecha jirones y manchada de sangre. Su camisa de vestir, que alguna vez fue blanca y cara, estaba teñida de un rojo carmesí, y su costoso reloj de oro colgaba roto de su muñeca. Tenía el cabello plateado revuelto y el rostro cubierto por una máscara de sangre que brotaba de una herida en la sien. A pesar del estado lamentable en el que se encontraba, Lucía lo reconoció al instante, sin la menor sombra de duda. Era Richard Blackwell, el hombre más rico y poderoso de toda la región, el dueño de Riverside Farms, el hombre cuyas órdenes indirectas, cuya avaricia, habían llevado a su amado Miguel a la tumba. Era el responsable de su miseria, de las noches de hambre de sus hijos, y estaba allí, herido y solo, aparentemente huyendo de algo o alguien. Richard tropezó con una raíz expuesta y se desplomó a pocos metros de donde Lucía estaba oculta. El golpe seco contra la tierra levantó una pequeña nube de polvo que pareció asentarse sobre su cuerpo inerte. Intentó incorporarse apoyándose en un codo, pero sus fuerzas lo abandonaron. La sangre que emanaba de una herida en su costado comenzaba a formar un charco oscuro en el suelo sediento. Lucía permaneció petrificada, con la respiración contenida. Allí, a su merced, yacía el hombre que había tejido su desgracia, el arquitecto indirecto de la muerte de Miguel, la razón por la que sus hijos conocían el hambre más que los juegos, la justicia. Pensó una parte oscura de su ser. A veces toma formas inesperadas. Bastaría con quedarse quieta, en silencio, y dejar que el destino reclamara su deuda. Sería tan fácil. Nadie sabría nunca que ella estuvo allí. Sería el final de su sufrimiento, una venganza servida por el destino. El hombre gimió un sonido bajo y lastimero mientras intentaba arrastrarse hacia la sombra de un árbol seco. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por el dolor y el pánico, se encontraron con los de Lucía a través de la rendija. No hubo reconocimiento en su mirada, solo la súplica desesperada de un ser humano al borde de la muerte. Susurró con un hilo de voz que el viento casi se lleva, pidiendo ayuda, por favor. Una tormenta de emociones se desató dentro de Lucía. Cada noche de insomnio, cada humillación sufrida, cada lágrima derramada por la ausencia de Miguel, todo su dolor gritaba en su interior, exigiéndole que diera la espalda y se marchara. Pero entonces la imagen de Isabela, Diego y Camila apareció en su mente con una claridad abrumadora. ¿Qué clase de lección les estaría enseñando? Que la vida de un hombre, sin importar sus pecados, no valía nada, que debían responder al mal con más mal. ¿Era esa la mujer en la que quería convertirse? ¿Alguien capaz de ver morir a otra persona sin mover un dedo? En la distancia, escuchó el sonido de sirenas acercándose, pero todavía lejanas. El hombre necesitaba ayuda inmediata o moriría allí, en ese campo olvidado.
En ese instante, Lucía tomó su decisión. Salió de su escondite y corrió hacia él. Con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la compasión que se negaba a morir. Lo ayudó a sentarse. Le dijo que viniera con ella. ¡Rápido! El hombre estaba casi inconsciente, un peso muerto que apenas podía sostenerse. Lucía lo arrastró, alejándose del sendero y adentrándose en el laberinto de surcos abandonados. Conocía aquellas veredas secretas como la palma de su mano. Años de miseria la habían obligado a explorar cada rincón en busca de comida o leña. Había un viejo cobertizo de herramientas, no muy lejos de allí, oculto tras una cortina de maleza. Era estrecho y oscuro, pero sería suficiente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró meter al corpulento hombre en el refugio improvisado. Apenas se habían ocultado cuando escuchó voces masculinas pasar cerca, mezcladas con el crujido de ramas. Parecían estar buscando algo o alguien. Lucía se encogió en la penumbra, apretando su mano contra la boca del hombre para evitar que hiciera ruido, rezando para que no los encontraran. Las voces se alejaron finalmente. Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, pero el alivio fue momentáneo. La situación seguía siendo desesperada. Richard estaba perdiendo mucha sangre y su respiración era débil y entrecortada. Sin dudarlo, rasgó un trozo de su propia camisa, la tela más limpia que tenía, y la humedeció con un poco de agua de una botella que llevaba. Improvisó un vendaje para presionar la herida de su costado. El hombre abrió los ojos, enfocando con gran dificultad el rostro de la mujer que lo había salvado. Preguntó con voz ronca quién era ella. Lucía respondió con firmeza que ahora no importaba, que guardara silencio o los encontrarían. Él obedeció, cerrando los ojos de nuevo, entregándose a la oscuridad. Lucía observó a aquel hombre poderoso, ahora reducido a un simple bulto de carne herida y vulnerable. Era una visión extraña, casi surrealista, verlo despojado de su aura de autoridad, de esa arrogancia que solía exhibir al pasar por los campos en su camioneta de lujo. En la penumbra del cobertizo no era Richard Blackwell, el magnate agrícola temido y respetado. Era solo un hombre luchando por cada bocanada de aire, un ser humano al borde del abismo. Esperaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza indiferente a la tragedia que se desarrollaba en las entrañas de la tierra. A medida que la luz del día se desvanecía, la condición de Richard empeoraba visiblemente. Una fiebre traicionera comenzó a apoderarse de su cuerpo, haciéndolo temblar incontrolablemente. Empezó a delirar, murmurando palabras inconexas sobre contratos, tierras y dinero, un eco de la vida que se le escapaba entre los dedos. Lucía sabía que tenía que tomar una decisión. No podía dejarlo allí a merced de la noche, del frío del valle y de quien fuera que lo estuviera buscando. Moriría antes del amanecer, era una certeza, pero tampoco podía llevarlo a un hospital. Las preguntas serían inevitables, y ella, una indocumentada, no podía arriesgarse a llamar la atención de las autoridades. Solo le quedaba una opción tan irónica que casi le arrancó una sonrisa amarga. Su tráiler, el lugar más humilde y miserable en kilómetros a la redonda, un refugio de metal oxidado en las afueras de las vastas tierras que en parte le pertenecían a él. Era un plan descabellado, casi suicida, pero era el único que tenía. La idea de que el hombre más rico de la región se escondería en la pobreza más absoluta era una paradoja que solo el destino podía escribir. Esperar a que la noche cerrara por completo fue una tortura. Richard alternaba entre breves momentos de lucidez, en los que la miraba con una mezcla de gratitud y profunda confusión, y largos períodos de delirio febril. Cuando finalmente la oscuridad fue total, cubriendo el paisaje con un manto de tinta, Lucía comenzó la tarea titánica de trasladarlo. Apoyado en su hombro menudo,
Él apenas lograba dar unos pocos pasos antes de que sus piernas cedieran. El camino que ella normalmente recorría en menos de 2 horas se convirtió en una odisea de casi 4. Cada piedra, cada arbusto espinoso era un obstáculo monumental. El peso de su cuerpo era abrumador, y en varias ocasiones estuvieron a punto de caer. Pero Lucía apretaba los dientes y seguía adelante, impulsada por una terquedad que no sabía que poseía. Al acercarse al tráiler, vio una pequeña y vacilante luz de vela filtrándose por la ventana. Sus hijos estaban despiertos, esperándola. Un nudo de angustia se le formó en la garganta. ¿Cómo les explicaría esto? ¿Cómo les pediría que ayudaran al hombre cuya sombra había oscurecido sus vidas? Golpeó suavemente la puerta de metal. Le dijo a Isabela que era ella, que abriera la puerta. La puerta se abrió con un chirrido lastimero y el rostro de Isabela apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la escena. Su madre, agotada y cubierta de polvo, sosteniendo a un hombre corpulento y ensangrentado que parecía estar al borde de la muerte. La niña ahogó un grito, retrocediendo un paso con el miedo y la confusión pintados en su cara. Diego y la pequeña Camila se asomaron detrás de ella, sus siluetas recortadas por la luz parpadeante de la vela. Isabela preguntó con voz temblorosa qué había pasado y quién era ese hombre. Lucía la miró con una intensidad que no admitía réplica. Le dijo que ahora no había tiempo para preguntas, que la ayudaran a meterlo, que Diego trajera un poco de agua, que Isabela buscara los trapos más limpios que tuvieran y que Camila se quedara muy quietecita en su rincón. Los niños, a pesar del shock, obedecieron sin dudar. Habían aprendido en su corta y dura vida que cuando su madre usaba ese tono de voz, la situación era de vida o muerte. Su obediencia era un reflejo del profundo respeto y la confianza absoluta que tenían en ella, la única ancla en su mundo de incertidumbre. Con un esfuerzo conjunto, lograron acostar al hombre en el único colchón delgado que poseían, su lecho familiar. Él perdió el conocimiento de nuevo. Su cuerpo pesado y flácido sobre las sábanas gastadas. A la escasa luz de la vela, Lucía pudo examinar mejor sus heridas. Además del corte en el costado y la herida en la cabeza, su cuerpo estaba cubierto de magulladuras y raspones. El accidente, o lo que fuera que le había pasado, había sido brutal. Isabela, mostrando una vez más su increíble madurez, ayudó a su madre a limpiar la sangre con los trapos húmedos. No hizo más preguntas. Simplemente siguió las instrucciones con una concentración admirable. Diego hizo varios viajes al grifo comunitario con el pequeño balde de plástico, trayendo suficiente agua para la tarea. Incluso la pequeña Camila ayudó a su manera, permaneciendo en silencio en su rincón, observando la escena con sus grandes ojos oscuros, llenos de una mezcla de miedo y asombro infantil. El tráiler, normalmente un refugio de silenciosa resignación, se había transformado en un improvisado hospital de campaña, donde una madre y sus 3 hijos luchaban por mantener con vida al hombre que representaba la causa de su desgracia. Lucía trabajó durante toda la noche, una vigilia febril y desesperada. Limpió las heridas lo mejor que pudo, improvisó vendajes con tiras de ropa vieja y preparó una infusión de hierbas amargas que su abuela le había enseñado a usar para bajar la fiebre. El hombre ardía, su cuerpo sacudido por escalofríos, murmurando frases rotas e incoherentes. Fue durante uno de esos delirios, en la quietud de la madrugada, cuando Lucía escuchó algo que le heló el alma y detuvo su corazón por un instante. Balbuceó el hombre con los ojos cerrados, diciendo que Miguel el trabajador no debió morir, que fue un accidente provocado, que Tomás le mintió, que se guardó el dinero, que la maquinaria estaba vieja. Lucía sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared del tráiler para no caer. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era posible que fuera la verdad?
¿O era simplemente el desvarío de una mente consumida por la fiebre y el dolor? El hombre continuó murmurando, a veces frases sin sentido sobre cosechas y números, a veces con una claridad que era aterradora. Dijo que necesitaba encontrar a la viuda, pedirle perdón, compensarla, pero que desapareció, que nadie sabía de ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, surcando el polvo y el cansancio de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción confusa y abrumadora, una mezcla de validación, ira y una extraña y dolorosa compasión. Así que era verdad. Miguel no había sido un descuidado. Había sido una víctima, sacrificado en el altar de la avaricia de otro hombre. Y este hombre, este magnate que ahora yacía indefenso en su colchón, había buscado la verdad y aparentemente buscaba redimirse. ¿O era solo la fiebre hablando, tejiendo verdades a medias con fantasías? Isabela se acercó a su madre y la abrazó por la cintura, un gesto de consuelo que trascendía las palabras. Preguntó de nuevo, esta vez en un susurro, ¿quién era ese hombre? Lucía miró a su hija tan joven y ya cargada con el peso del mundo. Le respondió que era alguien que necesitaba su ayuda, que por ahora era todo lo que importaba. La niña pareció entender, o al menos aceptó la respuesta, y volvió a su tarea de humedecer los trapos. Lucía sabía que la verdad completa tendría que esperar. Primero tenía que mantener a ese hombre con vida. Su supervivencia se había convertido irónicamente en la única esperanza de limpiar el nombre de Miguel, y quizás de encontrar justicia. Transcurrieron 3 días de angustia y vigilia constante, 3 días en los que Lucía apenas durmió, dedicando cada momento a cuidar al hombre cuya vida pendía de un hilo. La fiebre no cedía, y la herida de su costado comenzaba a mostrar signos de infección, un olor agrio y enfermizo que impregnaba el aire del pequeño tráiler. Sin medicinas, todo lo que podía hacer era aplicar cataplasmas de hierbas y rezar. Los niños fueron sus pequeños y valientes soldados en esta batalla. Isabela se hizo cargo de las tareas del hogar sin una sola queja, manteniendo un orden admirable en medio del caos. Diego acarreaba agua y buscaba leña para la pequeña estufa, sintiéndose el hombre de la casa. Incluso la pequeña Camila ayudaba como podía, espantando las moscas que zumbaban alrededor del hombre febril con un pedazo de cartón. Pero el problema más grave y acuciante era la comida. Los nopales y las verdolagas que Lucía había recogido se habían acabado. Dividía cada migaja entre los niños, intentando dar un poco de caldo de hierbas a Richard, que apenas podía tragar. Ella misma llevaba 2 días sin probar bocado, sintiendo cómo sus fuerzas la abandonaban lentamente. El hambre era un enemigo implacable y estaba ganando la guerra. Fue en la tarde del 4.º día cuando sucedió algo que la llenó de pánico. Diego regresó corriendo del grifo comunitario, con los ojos desorbitados por el miedo. Le dijo a su madre que venían hombres en camionetas, que estaban yendo de tráiler en tráiler, que estaban buscando a alguien. A Lucía se le heló la sangre en las venas. Serían quienes habían causado el accidente, buscando terminar lo que empezaron, o los hombres del propio Richard. En cualquier caso, no podía arriesgarse a que lo encontraran allí. Sería su fin y muy probablemente el de su familia también. Ordenó con urgencia que la ayudaran. Con la ayuda de Isabela y Diego, movió el colchón con el cuerpo inconsciente de Richard al rincón más oscuro del tráiler. Luego colgó una sábana raída, creando una especie de división improvisada. Amontonó cajas de cartón y bolsas de ropa delante para que pareciera un simple almacén de trastos. Era un escondite precario, casi patético, pero era lo único que se le ocurrió en su desesperación. Apenas habían terminado cuando escucharon los golpes secos y autoritarios en su puerta. Lucía respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos y de componer una máscara de cansancio y resignación. Abrió la puerta lentamente,
Afuera, dos hombres con chalecos que decían Seguridad Riverside Farms la miraban desde el escalón. Uno de ellos, el que parecía el líder, tenía una tableta en la mano. Lucía lo reconoció vagamente. Había trabajado brevemente en las oficinas de la corporación. El hombre le dio las buenas tardes con una voz que era una mezcla de profesionalismo y autoridad. Le dijo que andaban en busca del señor Richard Blackwell, que había tenido un accidente automovilístico hace 4 días y no aparecía por ningún lado, que estaban revisando toda la zona por si alguien lo había visto o necesitaba ayuda. Lucía mantuvo la mirada baja, fija en el polvo de sus pies descalzos. Años de sufrimiento le habían enseñado a ocultar sus emociones, a convertirse en una pared de indiferencia. Respondió que no había visto a nadie, que vivía allí sola con sus hijos, que casi nunca salían de ese pedazo de tierra. El hombre la miró con una mezcla de lástima y desconfianza, sus ojos recorriendo el interior miserable del tráiler por encima de su hombro. Le preguntó si estaba segura, que habían visto rastros del accidente por esta zona, que si sabía algo y no lo decía, podría haber consecuencias. La amenaza flotó en el aire, pesada y letal. Lucía sintió un escalofrío, pero no vaciló. Le juró que no había visto nada, que si supiera algo del señor Blackwell, sería la primera en avisar, que todos sabían de la importancia de la corporación para la comunidad. Su voz sonó sumisa, creíble. El hombre pareció sopesar sus palabras. Después de todo, ¿quién en su sano juicio podría imaginar que el hombre más rico de la región estaría escondido en aquel nido de miseria? Finalmente pareció satisfecho. Le dijo que si llegaba a ver o escuchar cualquier cosa, llamara al número que le dejaba en una tarjeta, que había una recompensa para quien diera información. Se marchó junto a su compañero, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio cargado de tensión. Lucía cerró la puerta, apoyando la espalda contra el metal, y se deslizó hasta el suelo sintiendo que las fuerzas la abandonaban. El alivio era tan abrumador que casi le provocó náuseas. Había estado a un suspiro de la catástrofe. Isabela la miraba con una pregunta muda en sus ojos oscuros, una pregunta que finalmente se atrevió a formular en un susurro, preguntándole por qué no les dijo la verdad. Lucía se arrodilló frente a su hija, tomando su pequeño rostro entre sus manos. Le dijo que a veces la verdad es mucho más complicada de lo que parece, que el destino trajo a ese hombre hasta ellos por una razón, que no podían entregarlo así indefenso, que no sería lo correcto. La niña frunció el ceño, su lógica infantil luchando contra la moral de su madre. Le recordó que dijeron que había una recompensa, que podrían comprar comida, mucha comida. La tentación era real, una serpiente que se enroscaba en el estómago vacío de Lucía. Lo sabía mejor que nadie, pero algo en su interior, quizás las enseñanzas de su abuela, quizás su propia conciencia, se lo impedía. Le respondió que hay cosas que el dinero no puede comprar, que su dignidad, su conciencia limpia, es lo único que les queda y eso no pueden venderlo nunca. Esa misma noche, las palabras de Lucía a su hija parecieron ser puestas a prueba por un destino cruel. La condición de Richard empeoró drásticamente. La fiebre se disparó a un nivel alarmante y su cuerpo, antes solo tembloroso, comenzó a ser sacudido por violentas convulsiones. Lucía sintió que el pánico helado se apoderaba de ella. Si moría allí en su tráiler, ¿cómo lo explicaría? Los hombres de seguridad ya sospechaban de ella. La acusarían de haberlo dejado morir para robarle, o de ser cómplice de quien fuera que lo atacó. Su acto de compasión se convertiría en su sentencia de muerte y en la orfandad definitiva de sus hijos. La desesperación la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire y sin opciones. Sentada en el suelo de linóleo, observando al hombre poderoso retorcerse en las garras de la muerte, se sintió la mujer más sola e impotente del mundo. Fue entonces, en el punto más profundo de su desesperanza,
cuando un recuerdo lejano, una historia susurrada por las mujeres en el mercado de pulgas, emergió de las sombras de su mente. Doña Remedios, la curandera, una mujer anciana, casi una leyenda, que vivía en un pequeño apartamento en el barrio más pobre de Fresno. Se decía que conocía los secretos de las hierbas que sus ancestros indígenas le habían legado, que podía curar enfermedades que los doctores daban por perdidas. La gente le temía un poco, pero la respetaba profundamente. Ir a buscarla en plena noche, atravesando barrios peligrosos, era una locura. Pero la alternativa era quedarse allí y ver morir al hombre sellando su propio destino trágico. No había elección. Le dijo a Isabela que lo cuidara, que mantuviera los trapos húmedos en su frente, que no dejara que se ahogara, que iba a buscar ayuda, que no le abriera la puerta a nadie. Antes de que la niña pudiera protestar, Lucía salió corriendo hacia la noche oscura, una sombra fugaz movida por la más pura desesperación. La carrera por las calles nocturnas fue una pesadilla. Cada sombra parecía una amenaza. Cada auto que pasaba la hacía encogerse. Conocía vagamente el camino hacia el apartamento de la curandera, una dirección que había escuchado mencionar. Finalmente, sin aliento y con el corazón a punto de estallar, vio una pequeña luz en una ventana del primer piso de un edificio destartalado. Era el apartamento de doña Remedios. Al llegar antes de que pudiera levantar la mano para tocar, la puerta se abrió con un suave chirrido. Una mujer diminuta y arrugada como una pasa, con el cabello completamente blanco y unos ojos negros que parecían contener la sabiduría de siglos, la miraba desde el umbral. Le dijo que la estaba esperando, que el viento le trajo el olor de la fiebre y la terquedad de una madre. Lucía no cuestionó cómo la anciana sabía de su llegada. En las tierras de donde venía había misterios que era mejor no indagar. Le suplicó que se estaba muriendo, que por favor tenía que ayudarla. La anciana simplemente asintió, como si ya conociera cada detalle de la situación. Entró en su apartamento y regresó en segundos con una bolsa de tela gastada, de la que emanaba un aroma penetrante a hierbas secas y resinas. Le dijo que fueran, que el tiempo era un hilo delgado y estaba a punto de romperse. Caminaron de regreso juntas, esta vez en un taxi que la anciana llamó sin preguntar. El miedo de Lucía no había desaparecido, pero la presencia serena y segura de la curandera a su lado era un bálsamo, una pequeña ancla en medio de la tormenta. Al llegar al tráiler, Remedios entró directamente hacia el rincón donde yacía Richard, sin prestar atención a la miseria que los rodeaba. Los niños que se habían acurrucado juntos la miraban con una mezcla de temor y reverencia. La curandera lo examinó con cuidado, sus dedos nudosos palpando su frente, su pulso, la herida infectada. Murmuraba palabras en una lengua antigua que Lucía no comprendía. Finalmente dijo con su voz suave y rasposa que el espíritu de este hombre estaba en una batalla, que había una culpa muy pesada envenenando su sangre, una deuda con un muerto, pero que todavía había esperanza, que su alma no quería irse todavía. Lucía se estremeció. Las palabras de la anciana confirmaban lo que había escuchado en los delirios del hombre. No había sido solo la fiebre. Había una verdad profunda y dolorosa luchando por salir a la luz. Doña Remedios comenzó su ritual. Molió hierbas creando una pasta oscura y olorosa que llenó el tráiler con un aroma medicinal y terroso. Aplicó cataplasma sobre la herida del costado y en la frente del hombre. Luego preparó una infusión de un color casi negro, tan amarga que el olor hacía arrugar la nariz. Con una paciencia infinita, forzó el líquido oscuro entre los labios apretados de Richard. Gota a gota, dijo que ahora el resto dependía de los antiguos dioses y de su propio deseo de vivir, pero que creía que se salvaría, que había un nudo sin desatar entre ellos dos, que el destino no los juntó para que él muriera en su colchón. Lucía la miró confundida y asustada, preguntándole qué quería decir.
La anciana le puso una mano arrugada en el hombro. Le dijo que ella lo sabía, que a veces la mano que nos hiere es la única que puede curarnos, y que a veces al curar a quien nos hizo daño, nos curamos a nosotras mismas. Doña Remedios partió antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, dejando tras de sí un puñado de hierbas secas e instrucciones precisas. Se negó a aceptar cualquier tipo de pago. Le dijo que su recompensa ya estaba escrita, no por lo que había hecho, sino por la mujer que había demostrado ser. Fueron sus últimas palabras antes de disolverse en las sombras de la madrugada. El día amaneció con una calma casi milagrosa, y con él, la fiebre del hombre finalmente había cedido. Abrió los ojos y esta vez su mirada era clara, lúcida, anclada de nuevo en el mundo de los vivos. Enfocó con dificultad el rostro cansado de Lucía, que estaba preparando más infusión. Dijo con una voz ronca pero firme que ella lo había salvado, preguntándole por qué lo hizo. Lucía detuvo su labor y lo miró fijamente. Un largo y silencioso escrutinio. Respondió simplemente que porque era lo correcto, porque nadie merece morir solo y abandonado. La respuesta no pareció satisfacerlo. Había una necesidad urgente en sus ojos, una necesidad de comprender el acto de bondad que desafiaba toda lógica. Preguntó quién era ella. ¿Por qué arriesgaría su propia vida y la de sus hijos por un completo desconocido? Lucía dudó por un instante. Revelar la verdad podría ser peligroso. Pero su instinto y las palabras que él había murmurado en sus delirios sobre Miguel la impulsaron a dar el salto al vacío. Él estaba demasiado débil para ser una amenaza, y ella necesitaba con cada fibra de su ser saber la verdad completa. Se acercó un poco más al colchón, su sombra cubriendo parcialmente el rostro del hombre que había sido el fantasma de su miseria durante 3 largos años. La verdad, se dio cuenta, era la única llave que podía liberarlos a ambos de la prisión del pasado en la que estaban atrapados. Le dijo que su nombre era Lucía Morales. El hombre frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Repitió el apellido en un murmullo, buscando en los rincones de su mente febril. Le preguntó si acaso era pariente de Miguel Morales, el trabajador. La pregunta quedó suspendida en el aire denso del tráiler, cargada con el peso de 3 años de dolor y silencio. Lucía sintió que la garganta se le cerraba, pero no apartó la mirada. Respondió que era su viuda. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo y pesado que pareció absorber todo el sonido del mundo. El rostro de Richard perdió el poco color que le quedaba, volviéndose de un blanco ceniciento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenándose de una emoción que Lucía nunca esperó ver en él. Un horror puro, un reconocimiento devastador y, finalmente, lágrimas. Susurró con voz quebrada que Dios santo, que ella era la viuda que había estado buscando por todas partes, la esposa de Miguel. Lucía confirmó que sí, que era ella. El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y asombro. Le preguntó cómo era posible que, aun sabiendo quién era él, sabiendo lo que sabía, lo hubiera salvado. Ella respondió simplemente que sí. La simple afirmación pareció golpearlo con más fuerza que cualquier acusación. Intentó incorporarse, como si un impulso de honor lo obligara a ponerse de pie ante ella, pero su cuerpo herido lo traicionó. Cayó de nuevo sobre el colchón, vencido, y las lágrimas que habían asomado a sus ojos comenzaron a correr libremente por sus sienes. Le dijo que necesitaba contarle la verdad sobre su esposo, sobre lo que realmente sucedió aquel día. Lucía tomó una pequeña silla de plástico y se sentó a su lado, sus manos temblando ligeramente sobre su regazo. Richard respiró hondo, reuniendo no solo la fuerza física para hablar,
sino también el coraje moral para enfrentar los fantasmas que lo habían atormentado. Le contó que su esposo Miguel era un hombre bueno, el mejor trabajador que había tenido, honesto, trabajador, un hombre de palabra, que él le advirtió, le dijo que la maquinaria que Tomás, su supervisor, había comprado era de mala calidad, que era un peligro para los hombres. Hizo una pausa, luchando contra un espasmo de tos y la emoción que le embargaba la voz. Explicó que él había destinado una buena suma de dinero para equipo nuevo, el mejor que se podía conseguir. Pero Tomás, el hombre en el que confió durante casi 20 años, se quedó con la mayor parte del dinero. Le presentó facturas falsas, le aseguró que el equipo era de primera, y él le creyó. Le preguntó retóricamente por qué iba a dudar de él. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, cada palabra del hombre confirmando la verdad que había anidado en su alma como una certeza dolorosa. Richard continuó diciendo que cuando ocurrió el accidente, él estaba en una conferencia en Los Ángeles, que regresó en cuanto se enteró, que Tomás le juró que Miguel y los otros hombres, por querer terminar antes, habían operado la maquinaria sin cuidado, que la ambición los había matado, y que él le creyó porque era más fácil creerle. Tosió de nuevo y Lucía, en un gesto casi instintivo, le acercó un vaso con agua. Richard explicó que algo no encajaba, que Miguel no era ambicioso de esa manera, que su única ambición era su familia. Así que hace unos 8 meses comenzó a investigar por su cuenta en secreto. Descubrió la verdad. Tomás no solo robó el dinero del equipo, sino que amenazó a los hombres para que trabajaran más rápido y así el poder cobrar una bonificación por productividad. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lucía, pero esta vez no eran de dolor o confusión, sino de una catarsis amarga y profunda. La confirmación de lo que su corazón siempre había sabido era, al mismo tiempo, una liberación y una herida que se abría de nuevo. Richard le contó que despidió a Tomás en cuanto lo supo, pero que lo hizo en secreto, para no causar un escándalo, que fue un cobarde, que después comenzó a buscar a las familias de los otros trabajadores que murieron, que quería compensarlas, pedirles perdón, que ella fue la única a la que nunca pudo encontrar, que le dijeron que se había marchado de la región. Lucía negó con la cabeza. Le explicó que los echaron de la pequeña casa que les daba la corporación al día siguiente del entierro, que vino a este tráiler, porque era el único lugar que podían pagar. Richard cerró los ojos. Una expresión de profundo dolor cruzando su rostro. Le dijo con voz ahogada que no lo sabía, pero que debía haberlo sabido, que era su responsabilidad, que esos hombres trabajaban para él, que sus vidas, sus familias estaban bajo su protección, y les falló a todos, que le falló a su esposo, y le falló a ella y a sus hijos. Comenzó a toser violentamente, el esfuerzo de la confesión agotando sus pocas fuerzas. Lucía, movida por un instinto que iba más allá del rencor, lo ayudó a acomodarse. Richard sujetó su mano con una fuerza sorprendente. Le juró que si salía de allí con vida, por el alma de su difunta esposa, iba a reparar todo el daño que había causado, que ella y sus hijos no volverían a pasar una sola necesidad por el resto de sus vidas. Lucía intentó retirar la mano, incómoda, diciéndole que no quería su caridad. Él insistió que no era caridad, que era justicia, que era lo mínimo que un hombre podía hacer para empezar a limpiar su alma, que su esposo debió haber sido su socio, no su empleado, que tenía la inteligencia y la visión, que si no hubiera sido por su ceguera y su comodidad, él estaría vivo y ellos serían una familia próspera, que aceptó las mentiras de Tomás porque eran convenientes, porque la producción no se detenía y el dinero seguía entrando. En ese preciso momento, los niños entraron, rompiendo la densa atmósfera. Camila corrió hacia su madre y se abrazó.
a sus piernas, mirando al hombre en el colchón con curiosidad infantil. Richard observó a los 3 niños con una nueva perspectiva. Ya no eran solo niños pobres, eran los huérfanos que su negligencia había creado. Les dijo con voz suave que eran unos niños hermosos, que Isabela tenía la entereza de su madre, que Diego tenía la mirada decidida de su padre, y que la pequeña tenía su sonrisa. Los días que siguieron a la confesión, el aire dentro del pequeño tráiler cambió. La rabia que Lucía había cargado como una armadura por 3 largos años comenzó a disolverse, no completamente, pero dando lugar a una compleja tapicería de emociones que no conseguía descifrar. Compasión, resentimiento y una extraña e innegable conexión con el hombre quebrado en su colchón. Richard, por su parte, observaba con ojos recién abiertos la rutina silenciosa de aquella familia forjada en la adversidad. Veía cómo Lucía dividía la escasa comida en porciones exactas, garantizando que los niños comieran primero, quedándose ella misma con el estómago vacío la mayoría de las veces. Cintos veía a Isabela, tan joven, cuidando de sus hermanos con la autoridad y el cariño de una pequeña madre. Veía a Diego, intentando ser el hombre de la casa con sus escasos 8 años. Y veía a la pequeña Camila, que debería ser un torbellino, de risas y juegos, ya marcada por una seriedad que no le pertenecía. Cada una de esas observaciones era una puñalada en su conciencia, un recordatorio vívido y constante de la deuda impagable que había contraído. Una tarde, mientras Lucía había salido para buscar trabajo, Isabela se aproximó al rincón donde estaba Richard, sus grandes ojos oscuros fijos en él. Le preguntó con franqueza desarmante si iba a denunciarlos por haberlo escondido. Richard la miró sorprendido por la pregunta. Le respondió que denunciarlos, que ellos le salvaron la vida, que su madre era una mujer extraordinaria, que después de todo lo que él hizo, podría haberlo dejado morir, pero no lo hizo, y que eso mostraba el tipo de fibra de que ella estaba hecha, y la de Isabela también por ayudarla. La niña se sonrojó levemente, un raro vislumbre de su infancia robada. Le contó que su mamá decía que siempre debían hacer lo que era correcto, incluso cuando fuera lo más difícil del mundo. Richard sintió un nudo en la garganta. Le dijo que su madre tenía toda la razón, que él lo había olvidado por mucho tiempo, pero que ella se lo había enseñado de nuevo. Diego, encorajado por su hermana, también se aproximó, aún con aire desconfiado. Le preguntó si era verdad que era el hombre más rico de toda la región. Richard respondió que sí, que lo era. El niño le preguntó entonces por qué tuvo el accidente. Richard le explicó que a veces, cuando tienes mucho, hay gente que quiere quitártelo, que el dinero atrae la codicia, y la codicia casi siempre trae violencia, pero que en esos días allí, viéndolos, había aprendido que había perdido cosas mucho más valiosas que todo el dinero que le habían robado. Lucía volvió en ese momento, curvada bajo el peso de una bolsa de comida donada por una iglesia. Richard intentó levantarse para ayudarla, un reflejo de su antigua autoridad, pero su cuerpo aún débil lo traicionó. Lucía le pidió por favor que no se esforzara, que aún necesitaba recuperarse. Richard le preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Lucía le respondió que ese día completaba 1 semana. El hombre murmuró alarmado que 1 semana, que sus abogados debían pensar que estaba muerto, que sus socios estarían moviéndose para tomar control de la corporación, que necesitaba mandar un mensaje. Lucía le replicó que era muy peligroso, que quienes lo atacaron o los hombres de seguridad aún podían estar vigilando. Richard admitió que tenía razón, pero que si no hacía nada, todo por lo que su padre trabajó se perdería. El dilema pairaba en el aire, pesado y sin solución. Fue Isabela quien, con su lógica infantil y su coraje recién descubierto, ofreció una salida. Le sugirió a su madre que si ella iba, nadie sospecharía de una niña, que podía llevar un mensaje.
Lucía respondió de inmediato que no, que era demasiado peligroso, que no iba a arriesgarla. Pero Richard, después de un momento de reflexión, vio el brillo en la arriesgada propuesta. Le dijo a Lucía que esperara, que la niña tenía razón, que nadie sospecharía de una niña, que pensarían que iba a la tienda o a jugar, que podía escribir una breve nota con información de contacto, que solo tendría que entregarla al padre Francisco en la iglesia católica del centro, que era su amigo personal y un hombre de absoluta confianza, que no la pondría en peligro si no fuera la única salida. Lucía estaba atrapada entre el miedo por su hija y el conocimiento de que no podían seguir así. La comida se había acabado, por completo, y ella no podía aventurarse a buscar más sin levantar sospechas. Finalmente, con el corazón encogido, asintió. Le dijo que estaba bien, pero que Diego iría con ella, que 2 niños jugando juntos llamaban menos la atención que una sola niña, con una misión. Richard tomó un pedazo de papel y un bolígrafo que Lucía le proporcionó y escribió un mensaje breve. Se quitó de su dedo el pesado anillo de oro con sus iniciales grabadas y se lo entregó a Isabela. Le dijo que le mostrara eso al padre Francisco, que con eso él sabría que el mensaje era auténtico y urgente. Los niños partieron a la mañana siguiente, fingiendo que iban a jugar al parque cercano. Lucía pasó el día entero en un estado de angustia insoportable. Cada sombra, cada sonido la hacía sobresaltar, temiendo lo peor. Al atardecer, cuando la esperanza de Lucía comenzaba a flaquear, los niños regresaron, pero no venían solos. Detrás de ellos, un auto sedán negro se acercaba despacio. El corazón de Lucía se detuvo hasta que reconoció la sotana del padre Francisco saliendo del vehículo. El padre Francisco, un hombre de unos 60 años cuya sotana había visto mejores días, se acercó al tráiler mientras su acompañante, un hombre joven con traje, vigilaba. Le preguntó si era la señora Lucía Morales. Ella confirmó que sí, preguntándole si podía pasar. El sacerdote le dijo que traía noticias urgentes de Richard. Lucía abrió la puerta por completo. Al ver a Richard vivo, aunque demacrado, el padre cayó de rodillas. Exclamó gracias a Dios que estaba vivo, que lo habían dado por muerto. Richard respondió con voz débil que lo estaba. Gracias a esta bendita mujer y a sus hijos. El padre miró a su alrededor, absorbiendo la pobreza extrema del lugar y la increíble ironía de la situación. Le dijo que debían sacarlo de allí de inmediato, que sus socios ya estaban en reuniones con abogados para declararlo legalmente muerto y tomar posesión de sus acciones. Richard razonó que todavía no podía aparecer públicamente, que quien fuera que causó el accidente podría tener oídos en todas partes, que necesitaba tiempo para investigar. El padre preguntó entonces qué harían. Richard pensó un momento. Le pidió a Francisco que preparara documentos, muchos documentos, que quería transferir propiedades, establecer fideicomisos, que quería que la familia de Lucía Morales estuviera protegida legalmente antes de que él reapareciera. Lucía exclamó horrorizada que no podía aceptar eso. Richard insistió en que podía y lo haría, que era justicia, no caridad, que Miguel debió ser su socio, que su familia tendría lo que él habría ganado, que si sus socios querían guerra la tendrían, pero que esta familia estaría protegida primero. El padre Francisco asintió solemnemente. Le dijo que entendía, que prepararía todo con absoluta discreción, que necesitaría unos días. Antes de irse, el sacerdote le entregó a Lucía un sobre con dinero en efectivo. Le explicó que era un adelanto, que comprara comida, ropa para los niños, lo que necesitaran. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en años. Durante los días siguientes, mientras Richard se recuperaba lentamente, el tráiler se transformó. Había comida en la pequeña nevera.
Los niños tenían ropa nueva. Lucía pudo pagar las cuentas atrasadas. Pero más importante que el dinero era la transformación invisible que ocurría entre las paredes de aluminio. Richard pasaba horas hablando con los niños, contándoles historias de su propia infancia, escuchando sus sueños. Isabela le confesó que quería ser doctora. Diego quería ser ingeniero. Camila solo quería que su mamá no llorara más por las noches. Cada confesión era una flecha directa al corazón de Richard. Una noche, cuando los niños ya dormían, Richard y Lucía se sentaron afuera del tráiler, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Richard rompió el silencio, preguntándole cómo había logrado perdonarlo, cómo logró salvar al hombre que en el fondo era responsable de la muerte de su esposo. Lucía dejó pasar un largo momento antes de responder. Le confesó que al principio en el campo, su primer pensamiento fue dejarlo morir, que habría sido tan fácil, que nadie lo sabría nunca, y que una parte de ella gritaba que eso era justicia. Richard le preguntó qué la hizo cambiar de opinión. Lucía respondió que sus hijos, que se preguntó qué les estaría enseñando, qué lección aprenderían, si debían pagar el mal con más mal, si la venganza era aceptable, que no, que ya había demasiado odio y dolor en este mundo, que no quería que sus hijos crecieran con ese veneno en sus corazones. Richard guardó silencio, profundamente conmovido por sus palabras. Le dijo que Miguel era un hombre afortunado por tenerla a ella. Lucía negó con la cabeza. Le respondió que no, que ella era la afortunada, que él siempre decía que su verdadera riqueza era tener una familia que lo amaba, que eso valía más que todo el dinero del mundo, y que tenía razón. Una semana después, el padre Francisco regresó con una carpeta llena de documentos legales. Richard, ya lo suficientemente recuperado para sentarse, los revisó y firmó cada uno con mano temblorosa pero decidida. Le explicó a Lucía que había transferido la propiedad de 50 acres de tierra agrícola a su nombre, tierra que había pertenecido a Riverside Farms, que había establecido un fideicomiso educativo para sus 3 hijos, que cubriría universidad completa, que había creado un fondo mensual que le garantizaba un ingreso estable. Lucía escuchaba abrumada, sin poder procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Richard le dijo que eso no era todo, que había hecho algo más, que había contratado investigadores privados para descubrir qué había pasado realmente el día de su accidente. El padre Francisco abrió otra carpeta. Explicó que habían descubierto que no fue un accidente, que Tomás, el antiguo supervisor despedido, había saboteado los frenos de la camioneta de Richard, buscando venganza por haber perdido su trabajo y su reputación. Richard añadió que Tomás había huido, pero que las autoridades ya tenían una orden de arresto, que la verdad finalmente saldría a la luz. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. La justicia llegaba, pero no devolvería a Miguel. Richard pareció leer sus pensamientos. Le dijo que nada de lo que hiciera traería de vuelta a su esposo, que lo sabía, pero que al menos podía asegurarse de que su memoria fuera honrada, de que sus hijos supieran que su padre fue un héroe que murió defendiendo la seguridad de sus compañeros. 2 semanas después, cuando Richard finalmente estuvo lo suficientemente fuerte, llegó el momento de su reaparición pública, pero no lo hizo en una conferencia de prensa corporativa ni en las oficinas de Riverside Farms. Lo hizo en el pequeño parque comunitario del barrio donde vivía Lucía, rodeado de trabajadores agrícolas, familias inmigrantes y la prensa local. Con Lucía y sus hijos a su lado, Richard dio un discurso que nadie esperaba. Confesó públicamente su negligencia. Explicó cómo la corrupción de Tomás había causado la muerte de Miguel y otros trabajadores. Anunció que Riverside Farms implementaría los estándares de seguridad más altos de la industria.
reveló que estaba transfiriendo el 20% de las acciones de la corporación a un fideicomiso para las familias de los trabajadores fallecidos. Y contó su propia historia, cómo una mujer inmigrante, viuda y pobre, lo había salvado cuando estaba al borde de la muerte, sin saber quién era, simplemente porque era lo correcto. Le dijo al mundo que Lucía Morales le había enseñado más sobre liderazgo, integridad y humanidad en 2 semanas que todo lo que había aprendido en sus 40 años en los negocios. La multitud quedó en silencio absoluto. Algunos lloraban abiertamente. Las cámaras capturaban cada momento. Richard se volvió hacia Lucía, que estaba paralizada por la emoción y la incredulidad. Frente a todos, se arrodilló en el suelo polvoriento del parque. Le pidió perdón públicamente, no solo a ella, sino a la memoria de Miguel, a sus hijos, a todas las familias que habían sufrido por su ceguera y su negligencia. Su voz se quebró al decir que no merecía su perdón, pero que dedicaría el resto de su vida a honrar el sacrificio de Miguel y la bondad de su familia. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo ayudó a levantarse, no con palabras grandilocuentes, sino con un simple gesto que habló más que 1000 discursos. Le tendió la mano. Ese gesto, capturado por docenas de cámaras, se volvió viral. La imagen de la mujer inmigrante, ayudando a levantarse al millonario que se arrodillaba ante ella, recorrió el mundo, convirtiéndose en un símbolo de perdón, redención y la dignidad inquebrantable del espíritu humano. El sol de la mañana iluminaba los 50 acres de tierra que ahora llevaban el nombre de Rancho Miguel Morales. Lo que alguna vez fueron campos abandonados se habían transformado en una próspera granja orgánica, con hileras perfectas de cultivos, un invernadero moderno y una pequeña casa de 2 pisos pintada de blanco con contraventanas azules. Lucía estaba en el porche, tomando café y observando a sus hijos prepararse para la escuela. Isabela, ahora de 16 años, acababa de recibir una carta de aceptación de la Universidad de Stanford con una beca completa. Diego, de 13, había ganado el primer lugar en la Feria de Ciencias del Condado con un proyecto sobre sistemas de riego sostenible, y Camila, de 9 años, finalmente era la niña risueña que siempre debió ser, persiguiendo mariposas entre las flores del jardín. El viejo tráiler todavía estaba allí, en un rincón de la propiedad, pero ya no era su hogar. Lucía lo había convertido en una pequeña oficina, desde donde administraba el rancho y coordinaba un programa de apoyo para familias de trabajadores agrícolas que ella misma había fundado. Un auto se detuvo frente a la casa. Richard Blackwell bajó, ya no con trajes de miles de dólares, sino con jeans y una camisa de trabajo. Visitaba el rancho cada semana, no como patrón, sino como amigo y socio silencioso. Había cumplido cada una de sus promesas. Riverside Farms se había transformado en un modelo de responsabilidad corporativa. Los salarios habían aumentado. Las condiciones de seguridad eran las mejores de la industria. Y Richard había establecido un fondo permanente para la educación de los hijos de trabajadores agrícolas en todo el condado. Pero más que eso, había encontrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar: redención y una familia que lo aceptaba no por lo que tenía, sino por el hombre en el que se había convertido. Los niños corrieron a saludarlo. Camila se lanzó a sus brazos gritando «Tío Richard», con la confianza de quien sabe que es amada. Isabela le mostró su carta de aceptación con orgullo. Diego le explicó emocionado su nuevo proyecto de captación de agua de lluvia. Richard escuchaba con una sonrisa genuina, una que había aprendido a recuperar en ese humilde tráiler 5 años atrás. Lucía se acercó con 2 tazas de café. Se sentaron juntos en el porche, como habían hecho cientos de veces, en un silencio cómodo que solo los verdaderos amigos pueden compartir. Richard
rompió el silencio diciéndole que había recibido una llamada de un productor de Hollywood, que querían hacer una película sobre su historia. Lucía soltó una risa suave. Le preguntó qué les había dicho. Richard respondió que les dijo que solo si ella estaba de acuerdo, que era su historia tanto como la de él, quizás más. Lucía negó con la cabeza. Le dijo que su historia no necesitaba Hollywood, que la verdadera historia estaba allí, en esos 50 acres, en sus hijos yendo a la escuela con la cabeza en alto, en las familias que su programa había ayudado, en el nombre de Miguel siendo honrado cada día. Richard asintió comprendiendo. Le confesó que a veces todavía se despertaba en medio de la noche, pensando en ese día en el campo abandonado, preguntándose qué habría pasado si ella hubiera tomado la decisión opuesta, si lo hubiera dejado morir. Lucía lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto sufrimiento, pero que nunca perdieron su humanidad. Le dijo que ella también pensaba en eso, que a veces se preguntaba si había sido valentía o simplemente que no sabía hacer otra cosa, que su abuela siempre decía que el verdadero carácter de una persona se revela cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa, cuando lo único que te guía es tu propia conciencia. Richard le respondió que ella le había salvado la vida 2 veces, una vez en ese campo y otra vez al enseñarle que una vida sin propósito, sin responsabilidad hacia los demás, no vale la pena ser vivida. El sonido de la campana de la escuela interrumpió el momento. Los niños se despidieron apresuradamente, subiendo al auto de Lucía. Ella había aprendido a conducir y había comprado una camioneta usada pero confiable. Antes de partir, Isabella se asomó por la ventana y le gritó a Richard que no olvidara que el sábado era la ceremonia de graduación de 8º grado de Diego, que contaban con él. Richard prometió que allí estaría, como siempre. Mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo dorado bajo el sol de California, Richard se quedó parado en el porche observando. En la distancia, podía ver el letrero de madera tallada a mano en la entrada de la propiedad. Rancho Miguel Morales, en memoria de un hombre bueno y en honor a su familia valiente. Pensó en el hombre que nunca conoció, pero cuyo legado lo había transformado. Pensó en la mujer que tuvo el coraje de elegir la compasión sobre la venganza, cuando habría sido tan fácil hacer lo contrario. Pensó en 3 niños que le habían enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dólares sino en amor, dignidad y la capacidad de perdonar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su junta directiva sobre una reunión importante. Hace 5 años habría corrido a responder. Ahora simplemente lo guardó en su bolsillo. Había aprendido que algunas cosas eran más importantes que los negocios. Había aprendido que el éxito sin humanidad es solo una forma elegante de fracaso. Había aprendido que a veces la persona más pobre del mundo puede enseñarle al más rico las lecciones más valiosas. Y había aprendido que la redención no es algo que se compra o se negocia. Es algo que se gana día a día, elección a elección, acto a acto. Mientras caminaba de regreso a su auto, Richard miró hacia atrás una última vez. El viejo tráiler oxidado brillaba bajo el sol, un monumento silencioso al lugar donde 2 vidas rotas se habían encontrado y, contra todo pronóstico, se habían ayudado mutuamente a sanar. No era solo la historia de una mujer que salvó a un millonario, era la historia de cómo el perdón puede romper ciclos de dolor. Era la historia de cómo la compasión puede transformar tanto al que la da como al que la recibe. Era la historia de cómo, en los lugares más inesperados y en los momentos más oscuros, la bondad humana puede brillar con una luz que ninguna riqueza material puede igualar. Y esa historia, Richard lo sabía, apenas estaba comenzando. Y así termina nuestra historia.
Un relato sobre el poder del perdón para sanar las heridas más profundas y la fuerza de una madre inmigrante para cambiar el destino. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lucía? ¿Habrías salvado al hombre que creías responsable de tu tragedia? ¿Crees en las segundas oportunidades y en la justicia que a veces tarda pero llega? Piensa en esto. Lucía no tenía nada. Ni papeles, ni dinero, ni poder, pero tenía algo que Richard, con todos sus millones, había perdido: su humanidad intacta. Y esa humanidad fue lo que salvó a ambos. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su estatus, su cuenta bancaria, su origen? Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no hay recompensa, cuando lo único que te guía es tu conciencia. Lucía pudo haber elegido la venganza. Habría sido comprensible, incluso justificable, pero eligió algo más difícil. Eligió ver la humanidad en su enemigo. Eligió creer que las personas pueden cambiar. Eligió romper el ciclo del odio. Y esa elección no solo salvó la vida de Richard, salvó su propia alma, y le dio a sus hijos la lección más importante que cualquier padre puede dar: que somos más grandes que nuestro dolor, más fuertes que nuestra ira, y más poderosos cuando elegimos el amor sobre el odio. Esta historia es real en su esencia, aunque los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Sucede todos los días en campos, fábricas y calles de Estados Unidos y del mundo entero. Inmigrantes que trabajan en las sombras, que sostienen economías enteras, que crían familias con dignidad a pesar de la adversidad. Son las Lucías del mundo las que nos recuerdan que la grandeza no requiere riqueza, que el heroísmo no necesita reconocimiento, y que el perdón no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Comparte tus pensamientos y tus propias historias de perdón en los comentarios. Conectemos como una comunidad que cree en la bondad, incluso en los tiempos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana traemos narrativas como esta, extraídas del alma de nuestra gente, que te recordarán el increíble poder del espíritu humano. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el perdón es posible, que la redención es real, y que incluso en nuestros momentos más oscuros tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda siempre, a veces el mayor acto de valentía es elegir perdonar. A veces la persona más pobre tiene las lecciones más ricas. Y siempre, siempre, la compasión es más poderosa que la venganza. Hasta la próxima historia. Que encuentres tu propia fuerza en los lugares más inesperados.